Y este caso, la primera demanda contra el laboratorio AstraZeneca por los supuestos daños que ha provocado la vacuna en una mujer, 39 años, mamá de un niño de 5, de Coronel Moldes. La mujer que comenzó a tener síntomas luego de ser vacunada, la asistieron inicialmente allí en Coronel Moldes, luego fue derivada a un centro asistencial privado en Río Cuarto con un agravamiento de su cuadro. Bueno, está en silla de ruedas y la vida se ha desmoronado para esta mujer. Y pero por supuesto, para ella, para la familia, que eso también es lo que demanda. En esta demanda millonaria también habla de la familia, bueno, está incapacitada para trabajar desde hace tiempo, desde el 2022, que es cuando le colocaron esta vacuna de AstraZeneca. Ahora, hay un debate que trasciende a esto, ¿no? Que tiene que ver, en algún momento se planteaba de que podía haber algún tipo de riesgo mínimo en algunos pacientes que fueran vacunados. Estamos hablando de millones y millones de personas, miles de millones de personas en el mundo que fueron vacunados y que salvaron sus vidas en medio de la pandemia gracias a las vacunas. ¿Qué pasa en esta circunstancia? ¿Qué pasa para los riocuartenses que se vacunaron con AstraZeneca? Deben tener un montón de dudas ahora. Bueno, vamos a sumar al doctor Oscar Atienza, quien es médico, magíster en salud pública. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, doctor. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la comunicación. Un gusto. Un placer. Doctor, ayer habló una médica que formó parte de los operativos de vacunación y demás, y señalaba que en algún momento se había advertido de que podía haber una mínima posibilidad de que alguna persona pudiera ser afectada. De hecho, por ejemplo, Sputnik y AstraZeneca obligaban a hacer firmar un acuerdo en el que no se hacían responsables, digamos, de eventuales daños que pudieran ocurrir. Se armó como un fondo para asistir a las personas que pudieran estar en ese sentido afectadas. Ahora, hay mucha gente que se ha vacunado con AstraZeneca y a partir de este caso tiene dudas. ¿Qué explicación podemos dar? A ver, hay dos síndromes que son muy comunes en la aplicación de las vacunas. El TTS, que es la trombosis trombocitopénica, que son los casos de los juicios del Reino Unido, sí, y el síndrome de Guillain-Barré, que es este caso. Son dos síndromes extremadamente raros. Por ejemplo, ambos están relacionados en una proporción de 1 a 3 casos cada 10 millones de dosis. Es decir, que estamos hablando de eventualidades muy, muy raras. Ambos, por ejemplo, Guillain-Barré es un síndrome que se dio mucho en el COVID, por infección de COVID. Fue esta cuestión de la debilidad muscular, del decaimiento, de gente que no se podía levantar de la cama, era extremadamente frecuente con el COVID. Es muy frecuente con el Zika también. Y se da o se puede dar ante cualquier infección viral. Es frecuente. En las vacunas es un evento extremadamente raro. Es muy, muy raro. Pero se da inmediatamente después de aplicada la vacuna, de modo que la gente que tiene AstraZeneca, yo soy uno de ellos, no es que tienen un riesgo latente de por vida. Claro. Ese es un fenómeno que se desencadena ahí apenas a unos días de haberse colocado la vacuna. Así es que en eso hay que llevarle tranquilidad a la gente. Hay un riesgo siempre costo-beneficio que se evalúa y que está presente no solo con las vacunas, sino con los fármacos. Si yo les dijera a ustedes que el paracetamol es la principal causa de trasplante hepático en el mundo por insuficiencia hepática, me dirían, pero yo lo tomo todos los días como caramelo. Bueno, tiene ese riesgo latente. Siempre hay un beneficio que tiene que superar los efectos adversos, pero en cantidades como para que ese fármaco, esa vacuna, siga en el mercado. Con AstraZeneca pasan algunas cuestiones y creo que hay una gran confusión porque hay un juicio que inicia por allá por el 2021 en el Reino Unido de una persona. A partir de allí se suman 50 casos más. El juez de ese juicio hace un mes y medio, le pide a AstraZeneca los resultados de los estudios que ya los teníamos en el 2021. Ya en el 2021 sabíamos que AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Johnson & Johnson, todas las vacunas producían estos síndromes, pero la cantidad de casos era extremadamente
baja. Le pide información. Bueno, a partir de allí se interpreta que AstraZeneca reconoce que sus vacunas producen este fenómeno. El 5 de marzo AstraZeneca pide dejar de fabricar la vacuna ya, porque ya no hay demanda. Así todo, Europa le sigue exigiendo a AstraZeneca que mantenga una cantidad de dosis mínima por si hay algún tipo de rebrote. Bueno, pide eso, pide dejar de crear, de fabricar la cantidad de vacuna que estaba creando. Entonces, a partir de allí también se interpreta que la Agencia Europea de Fármacos retira del mercado a AstraZeneca. No, incluso la OMS la sigue recomendando, es decir, el costo-beneficio, más allá, y yo entiendo lo de esta mujer, el costo-beneficio que tiene la vacuna lo supera, ¿no? Lo supera, pero con creces. Se cree que AstraZeneca ha salvado más de 6 millones de vidas, y entre todas las vacunas, recordemos que en el 2021 nadie podía salir a la calle, morían 700 a 1000 personas por día, y a partir de la vacunación eso fue mejorando, pero siempre hay algún tipo de riesgo. Si ustedes agarran el prospecto de la pastillita esa que toma toda la gente para irse a dormir, ¿sí? Son mapas gigantes de efectos adversos que tienen. Aún así, los beneficios superan a los efectos adversos. Siempre hay un riesgo. En el caso de Guillain-Barré, por ejemplo, es una respuesta exagerada del cuerpo. El cuerpo exagera ante el ingreso de algo extraño, puede ser un virus, puede ser una vacuna. Es mucho más frecuente en los virus. Exagera y daña los nervios, ¿no? En algunos casos es reversible, la gente a los pocos días está desarrollando actividad normal, en otros casos es un poquito más complejo y quizás tenga daños algunos permanentes, ¿no? Doctor, el modo en que se elaboraban las vacunas es distinto, ayúdeme usted técnicamente, ¿no? La Sputnik creo que tenía más que ver con la vacuna tradicional en su elaboración, digamos. En cambio, la AstraZeneca y creo que también la Moderna tenían otra modalidad de fabricación, de elaboración para combatir el COVID. ¿Son esas nuevas modalidades las que en algún momento se hablaba que era la mayor tecnología científica, que recuerdo que en algún momento decían no hay que traer ninguna otra vacuna que no sea la AstraZeneca, ¿no? ¿Esas nuevas modalidades generan más riesgo que las modalidades tradicionales? Lo explico de la manera más vulgar posible, sí. Seguramente usted lo puede explicar técnicamente. Bueno, fíjese que AstraZeneca, por ejemplo, Sputnik tienen, y Johnson Johnson son las que tienen los métodos tradicionales. Las más nuevas son las ARN, Pfizer y Moderna. Pero todas producen estos síndromes. Claro. En mayor o menor porcentaje. Es de un 0,03, 0,05 la diferencia entre algunas de ellas. Todas producen lo mismo, porque en realidad no tiene que ver con cómo se hizo la vacuna, sino cómo responde el cuerpo frente a esos eventos. El Guillain-Barré, la trombosis y trombocitopénica son exageradas, son respuestas exageradas del cuerpo. Ese mismo fenómeno es posible que lo desencadenen con el ingreso de algún virus, como el Zika, por ejemplo. El Zika desencadena muchísimo Guillain-Barré, porque el cuerpo reacciona frente a ese agente externo y lo hace en demasía, lo hace así como muy torpemente y termina dañando los filamentos nerviosos. Bueno, así que yo le diría que no tiene que ver con cómo se hicieron las vacunas, sino con un fenómeno más de respuesta de parte del cuerpo. Es importante lo que acabas de decir porque llevas tranquilidad también, sí, claro. ¿No? Porque la gente, obviamente, que cuando escucha este tipo de noticias, se te asustaba porque empezás a ver qué vacuna tenías vos, a ver si te puede pasar lo mismo. Lo que dijiste es importante y nos quedamos también con eso, que el síntoma es inmediato. O sea, si no lo tuviste en su momento, sí, no lo puedes tener ahora, después de 2 años. Claro. Está descrito ahí que aparece no más allá de los 15 días, 20 días de aplicada la vacuna, incluso en algunas personas es inmediato. Aparece ahí en las primeras 24 horas, la mayor parte aparece ahí. No es que queda un riesgo latente. Bien. Para nada, en eso que se quede tranquila toda la gente, porque no está eso en la investigación y ya llevamos varios años, ya llevamos casi 3 años de haberse aplicado las primeras dosis y eso por ahora no está descrito, así que, y si estuviera, los efectos adversos de las vacunas son de denuncia obligatoria, todo médico lo tiene que
denunciar. Y la mayor parte de estos casos están documentados ahí a las 24, 48 horas de haberse aplicado la vacuna, pero son extremadamente poco frecuentes. Por ejemplo, 3 casos cada 10 millones de dosis. Es lo que se ve normalmente. Doctor, quiero hacerle Y como les digo, no está relacionado con la vacuna, sino más con una respuesta del cuerpo. Está claro. Brevemente, las vacunas han salvado millones de vidas, miles de millones de vidas. Sin las vacunas estaríamos contando las víctimas fatales aún de lo que dejaba el virus, que usted lo señalaba, ¿no? En un momento tuvimos hasta 1000 muertos por día. Ahora, de aquí en más, la gente se pregunta, ¿me tengo que seguir vacunando? Si me vacuno, ¿tengo que esperar a ver cómo responde mi cuerpo ante esta situación? ¿Es necesario que sigamos vacunándonos? Totalmente, siempre. Vivimos en un mundo tranquilo gracias a las vacunas. Imagínense lo que sería un mundo sin vacuna. Sería dengue, COVID, sarampión, poliomielitis, viruela, varicela, virus sincitial, etcétera, etcétera, etcétera. Tétano. Es decir, hoy vivimos medianamente tranquilo gracias a las vacunas, ¿no? Que todas esas enfermedades están controladas. Ayer hablaba con alumnos míos en medicina y les digo, ustedes no vieron lo que fue la pandemia de poliomielitis que dejó tanta gente con problemas motores en el cuerpo, con muleta. Bueno, ese virus sin la vacuna no se lo podría controlar. O el sarampión, cada tanto, que tiene una tasa de letalidad de más del 50%. La cantidad de gente que estaría matando. Es decir, sin vacuna sería lo mismo que hoy con el dengue, pero multiplicado por unos 20 virus más que nos estarían atacando. Así que, gracias a las vacunas, al agua potable y a los antibióticos, hoy logramos llegar a los 90 años sin mayores problemas. La expectativa de vida se ha extendido. Así que sí, hay que seguir vacunándose. No hay ningún tipo de duda en eso. Bien, muchísimas gracias, doctor. Como siempre, claro y más que amable. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. El doctor Oscar Atienza, bueno, magíster en salud pública, una voz que lleva mucha tranquilidad, ¿no? Para entender efectivamente lo que ha pasado.